Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de la fecha he tomado el periódico argentino La Nación y me ha sorprendido un artículo de un embajador peruano en Argentina que escribe un artículo bastante interesante titulado Proteger el patrimonio cultural. Este es un artículo, vuelvo a repetir, que ha sido publicado por el periódico argentino La Nación. Y mirando un poco más sobre este tema, porque venimos hablando de la riqueza cultural milenaria que tiene Perú, muchos comentarios que me habéis dejado hablan sobre el robo del patrimonio cultural y de objetos valiosos que han ocurrido en Perú. He estado investigando mucho sobre este tema y es un tema bastante amplio. Por ejemplo, se habla mucho también del saqueo que hubo durante la Guerra del Pacífico, la expoliación en ese conflicto de bienes culturales peruanos durante la Guerra del Pacífico. No me voy a adentrar en ese tema ahora, en este video, pero sí en el artículo de este embajador peruano que realmente a mí me ha sorprendido sobre la restitución de parte de Argentina a Perú sobre esos objetos. Pero antes también voy a leer un artículo del periódico La República que también habla de todo lo que ha conseguido repatriar Perú en los últimos años. Dice: Perú consigue repatriar 1.785 piezas culturales entregadas por 9 países. En el lote se hallan lienzos, telares y más de 500 objetos arqueológicos de 5 culturas prehispánicas. Este artículo es de la década pasada y habla que el gobierno peruano en ese tiempo recuperó unas 10.000 piezas. Los países donde se encontraban estos bienes son Argentina, Australia, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza, según detalla el ministro de Relaciones Exteriores Néstor Bardales. Entre los objetos recuperados destaca un telar moche entregado por Holanda, el lienzo de la creación de Eva, robado en 1991 del convento Virgen del Rosario en Junín, además del cuadro Santa Bárbara de la Escuela Cusqueña del siglo XVII, que fue devuelto por el Museo de Arte de las Américas a través de la OEA. Las piezas arqueológicas, entre las que hay muñecas, cántaros, cancheros y botellas de cerámica, pertenecen a las culturas Nazca, Mochica, Chancay, Huare e Inca, entre otras. El canciller dice: una labor constante en nuestras misiones diplomáticas es contrarrestar los efectos del tráfico ilegal de bienes culturales. Es una red que opera a escala global y que afecta en especial a países de cultura milenaria como el Perú. Estas redes son similares a las redes del narcotráfico. Mientras tanto, la titular del sector cultura, Patricia Balbuena, informó que se está trabajando en las fronteras y en los 4 aeropuertos con mayor salida de turistas para evitar que el patrimonio cultural sea sacado del país de manera ilegal. La funcionaria remarcó la necesidad de catalogar los bienes culturales que se encuentran en Perú, sobre todo aquellos que están en poder de propietarios privados, incluidas las iglesias que guardan obras de arte de todo tipo y de distinta antigüedad. También agregó que en virtud de los convenios bilaterales y gracias al marco legal de la UNESCO, desde 2004 el Perú ha logrado repatriar alrededor de 10.000 bienes culturales. Uno de los grandes logros fue la máscara de Sicán, que retornó a territorio nacional tras un proceso judicial de casi 20 años. ¡Wow! La herencia cultural vincula a los pueblos y sociedades con su historia, fortalece la identidad nacional y constituye el legado que nos une a las generaciones futuras. Bueno, ahora sí os voy a compartir el artículo que en este caso a mí me llamó la atención y que me ha hecho reflexionar sobre los patrimonios culturales, sobre todo que vengo leyendo y vengo informándome en estos últimos videos sobre las culturas milenarias de Perú. El artículo está firmado por Peter Camino Cannock y dice lo siguiente: Perú es un país ancestral, con una historia que se inició hace miles de años y que los peruanos redescubren permanentemente. En el área geográfica que hoy ocupa se desarrollaron importantes civilizaciones que dejaron un significativo legado cultural y artístico, fruto de los avances alcanzados en orfebrería, textiles, pintura, escultura y cerámica. Adicionalmente, los 300 años en que Perú fue el centro del virreinato español en esta parte del continente también dejaron un valioso patrimonio artístico y documental. Parte de ese legado fue exportado ilegalmente del Perú y terminado en los circuitos comerciales de otros países, lo que ha dañado nuestro patrimonio cultural.
Ello explica que uno de los lineamientos más importantes de la política exterior peruana sea la protección y recuperación de los bienes históricos y culturales integrantes del patrimonio cultural de la nación, así como el fortalecimiento de la cooperación internacional como vía principal para enfrentar el tráfico ilícito de bienes culturales. Se trata de una política de Estado. En el marco de los esfuerzos que realiza la comunidad internacional para enfrentar este crimen, puedo señalar que el alto nivel de coordinación y cooperación alcanzado por la Argentina y Perú en esta materia constituye un caso exitoso. Ello es resultado no solo de la efectiva aplicación de los convenios multilaterales de los que somos parte y de los acuerdos bilaterales suscriptos, sino también del firme compromiso que muestran sus autoridades en el convencimiento de que este crimen afecta irreversiblemente el patrimonio cultural de los países perjudicados y daña la identidad de nuestros pueblos. En distintas ocasiones durante el año pasado y en el transcurso del presente, he tenido la enorme satisfacción de recibir, en nombre de mi país, un alto número de piezas del patrimonio arqueológico peruano restituidas por las autoridades argentinas, pertenecientes a las civilizaciones Chimú, Mochica, Nazca, Lambayeque, Vicus e Inca, muchas de ellas con más de 2000 años de antigüedad. Solo en los últimos 4 años, la Argentina ha devuelto al Perú más de 4500 objetos de su patrimonio cultural. Ello constituye casi la mitad de los bienes culturales que el resto de los países del mundo han restituido a Perú en los últimos 15 años. Esta importante cooperación ha sido posible gracias a la labor efectiva y conjunta que desempeñan en la Argentina la Cancillería, la Secretaría de Cultura de la Nación, el Ministerio de Seguridad, las Fuerzas Policiales, Interpol, la Dirección General de Aduanas, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Archivo General de la Nación, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, el Comité Argentino de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, el Congreso, museos, prensa, peritos e investigadores, entre otras instituciones y personalidades argentinas comprometidas. No puedo dejar de mencionar el caso ejemplar de devolución voluntaria por parte del ciudadano argentino Lucas Pérez Alonso, quien, mostrando su sensibilidad y desprendimiento, restituyó a Perú 76 bienes culturales que había recibido en herencia. Este ejemplo de cooperación argentino-peruano constituye un aporte significativo a los esfuerzos que realizan la UNESCO y la comunidad internacional para enfrentar el tráfico ilícito de bienes culturales a nivel mundial, delito que afecta a todos los países sin excepción. Por ello, deseo reiterar el reconocimiento de Perú por el trabajo profesional y muy destacado que llevan a cabo día tras día las autoridades argentinas y por el compromiso que muestran en su lucha contra este flagelo. Todo este esfuerzo fortalece la identidad y la memoria histórica de los pueblos. Firmado por el embajador de Perú en Argentina, Peter Camino Canoco. Un artículo que me ha dejado realmente sorprendido porque yo no sabía que en Argentina había tantos bienes culturales de Perú, y también me alegra en sobremanera también que seamos el país que más está restituyendo en este momento esos bienes a nuestro país hermano de Perú. Así que interesante artículo el que me ha hecho descubrir el periódico La Nación en el día de la fecha, y también ustedes, porque a medida que voy leyendo sus comentarios voy descubriendo mucho de la cultura, voy entrando en conciencia sobre la importancia de mantener ese legado, y también a la vez he descubierto que hay muchas personas, por supuesto, amantes de lo ajeno, que han robado esos bienes a este hermoso país y necesitan ser restituidos. Si este vídeo te ha impactado como lo ha hecho conmigo, por supuesto, te invito a que lo compartas con tus amigos en todas tus redes sociales. También espero que te suscribas al canal para conocer más cosas interesantes de Latinoamérica. Y también, por supuesto, te invito a participar de nuestra encuesta, donde a partir de la semana que viene vamos a tratar de hablar de otro país también. Así que aquí tienes la encuesta para que participes con nosotros. Que tengas un lindo día. Chao.